¿Quién impresiona a Christopher Nolan? Como uno de los directores más influyentes y exigentes del cine moderno, Christopher Nolan no se deja deslumbrar fácilmente. Famoso por sus tramas enrevesadas, sus experimentos con el tiempo y su obsesión por la precisión técnica, Nolan también tiene un ojo muy afinado para los actores. Pero no cualquiera entra en su panteón personal. Para él, lo que importa no es la fama ni el carisma superficial. Lo que realmente valora es la capacidad de sugerir emociones complejas con apenas una mirada, de sostener el peso de mundos enteros, sin decir una sola palabra. Aquí están las 5 personas que dejaron una marca profunda en la vida y la carrera de Christopher Nolan. Número 10. Florence Pugh. Antes de matarte, necesito hacerte una pregunta. La actriz más joven de esta lista, pero no por eso menos significativa. En Oppenheimer, interpretó a Jean Tatlock, la mujer que dejó una cicatriz emocional en la vida del protagonista. Aunque su tiempo en pantalla fue limitado, su impacto fue devastador. Y Nolan lo notó desde el primer día. Florence no tiene miedo, dijo el director. Tiene un alma antigua y un espíritu moderno. En otras palabras, es una intérprete capaz de moverse entre la fuerza y la fragilidad con una precisión que parece casi instintiva. Pugh no necesita exagerar, no necesita acrobacias emocionales. En una sola mirada puede transmitir culpa, deseo, desesperación y ternura. Y eso, en el universo de Nolan, es oro puro. Florence es lo que él llama una actriz de silencios, de las que sostienen el plano y lo llenan, aunque no digan una sola palabra. Su forma de interpretar resuena perfectamente con el tipo de cine que Nolan defiende: emocionalmente complejo, técnicamente preciso y profundamente humano. Número 9. Marlon Brando. Pero seamos francos, jamás deseaste mi amistad. Christopher Nolan nunca trabajó con él, pero eso no impidió que lo colocara en lo más alto de su Olimpo actoral. Su admiración por Brando no es nostalgia, es reverencia. Para Nolan, la interpretación de Brando como Vito Corleone en El Padrino fue, en sus palabras, una especie de construcción de un mundo en sí misma. ¿Y qué significa eso? Significa que Brando no solo actuaba, creaba atmósferas, construía imperios con la voz, los silencios, las pausas. Nolan respeta profundamente a los actores que no buscan ser amados por el público, sino ser verdaderos dentro del personaje, y Brando vivía ese principio al extremo. Nunca condescendió con el personaje, dijo Nolan, simplemente se convirtió en él. Lo que más le impacta no es la fuerza ni el poder escénico, sino el compromiso con la verdad, incluso cuando es incómoda. En Brando ve un modelo de libertad creativa, de entrega sin filtros, y aunque sus estilos parecen diferentes, Nolan más cerebral, Brando más visceral, ambos comparten una misma convicción: el cine no se trata de agradar, sino de revelar. Número 8. James Stewart. Tal vez tengas otros hombres como Jerónimo, que solo hablan con la lengua, mas no con el corazón. Cuando Nolan habla de actuación en el cine clásico, hay un nombre que siempre surge: James Stewart. Pero no por sus papeles simpáticos ni por ser el chico bueno de América, sino por algo más profundo: por Vértigo. En esa película de Hitchcock, Stewart interpreta a un hombre al borde del colapso, un alma atrapada en una espiral de culpa, deseo y obsesión. Para Nolan, esa actuación es una obra maestra del tormento psicológico. Es una de las mayores representaciones del tormento interno jamás filmadas, ha dicho. ¿Y qué le fascina tanto? La dualidad. La fachada tranquila que esconde un abismo, la sonrisa que convive con el trauma. Stewart podía ser el vecino amable y a la vez un hombre roto. Esa tensión entre lo que se ve y lo que se calla es fundamental en el cine de Nolan. Sus protagonistas no suelen gritar, no se desbordan, pero dentro arden. En Memento, El origen, Interestelar, la influencia de Stewart es palpable. Son personajes atrapados por la memoria, por el tiempo, por el dolor. Y eso es lo que Stewart capturó con tanta elegancia: la guerra interior bajo un rostro calmo. Número 7. Timothy Dalton. Sí, el James Bond menos recordado, pero el más valorado por Nolan. Para él, Timothy Dalton fue el Bond más cercano al personaje real de los libros de Ian Fleming. Brutal, solitario, herido, muy lejos del glamour y el cinismo de otras versiones.
Nolan ha citado licencia para matar como una influencia directa en su Batman de Batman Begins. Y tiene sentido. Ambos héroes comparten algo esencial. Son impulsados por el dolor. No buscan fama ni gloria, solo justicia o venganza. Y ambos llevan esa carga con los dientes apretados. Dalton tenía algo que Nolan valora muchísimo: contención emocional. Una mirada que dice más que un discurso. Un silencio que pesa más que un golpe. No hacía falta explicar nada, porque todo estaba ahí, detrás de los ojos. En un mundo donde muchos actores sobreinterpretan, Dalton mantenía todo por debajo de la superficie. Y para Nolan, que construye mundos donde la tensión subterránea lo es todo, eso es poder. Número 6. Daniel Day-Lewis. ¡Tú dilo más alto! ¡He abandonado a mi hijo! ¡He abandonado a mi hijo! ¡He abandonado a mi niño! Nunca trabajaron juntos, pero Nolan lo ha dicho sin rodeos. Quizás el mejor actor de su generación. Y si lo dice alguien tan exigente como Nolan, hay que escucharlo. Lo que admira de Day-Lewis no es solo el talento, que es indiscutible, sino su obsesión, su forma de vivir dentro del personaje, su negativa a tomar atajos, su perfeccionismo brutal. Nolan también es así. No improvisa, no permite errores, no deja cabos sueltos. Y cuando vio There Will Be Blood, entendió que había alguien más que pensaba igual. La actuación de Day-Lewis como Daniel Plainview la considera histórica, no solo por su fuerza, sino por su control absoluto del arco emocional. Una evolución de monstruo, de víctima, de padre, de depredador. Aunque no han coincidido, es fácil imaginar a Day-Lewis como uno de sus protagonistas. ¿Un físico obsesionado en Interestelar? ¿Un ladrón de sueños envejecido en Origen? ¿Un antagonista silencioso en Tenet? Nolan lo respeta porque ve en él una devoción casi religiosa por el arte de actuar. Y eso, para un director que cree que el cine empieza con el actor, es lo más alto que se puede alcanzar. Número 5. Robert Downey Jr. Yo soy Iron Man. Durante años, Christopher Nolan había expresado en privado su deseo de trabajar con Robert Downey Jr., pero no como Iron Man, no como estrella de franquicia. Lo que Nolan veía en él iba mucho más allá del carisma de taquilla. Veía a un actor con una inteligencia actoral quirúrgica, alguien que podía moldear cada matiz, cada silencio, con una precisión milimétrica. Ese momento llegó con Oppenheimer. Downey interpretó a Louis Strauss, uno de los personajes más complejos de la película, elegante en la superficie, maquiavélico en el fondo. Fue una actuación contenida, medida, casi invisible, hasta que ya era demasiado tarde. Y Nolan quedó deslumbrado. Robert es un actor de extraordinaria inteligencia, dijo a Time. Puede calibrar el arco de un personaje con tanta precisión que casi te olvidas de que está actuando. En una industria donde la interpretación muchas veces se mide por intensidad, Downey ofreció lo contrario: precisión emocional. Nolan le dio uno de los papeles más intrincados de su carrera, y Downey lo devolvió con una actuación que algunos llaman la mejor de su vida. El director bromeó: siempre supe que había mucho más para Robert que Tony Stark, y con Oppenheimer lo demostró. Para Nolan, fue más que un actor, fue un cirujano de la emoción. Número 4. Christian Bale. Conozca sus límites, joven Wayne. Batman no tiene límites. Antes de que Christian Bale se pusiera la capa de Batman, el personaje había sido una figura caricaturesca, rozando lo paródico. Nolan sabía que para reconstruir la saga, necesitaba un actor que pudiera sostener no solo la acción, sino el peso psicológico del mito. Y Bale fue esa persona. Tiene una concentración impecable, se sumerge en el papel, dijo Nolan en 2012. En Batman Begins, Bale aportó no solo presencia, sino una melancolía latente, una rabia contenida, una complejidad emocional que transformó a Bruce Wayne en un personaje trágico, casi shakespeariano. Pero fue en The Prestige donde Nolan descubrió otra cara de Bale: la obsesión, la dualidad, el desdoblamiento. En esa historia de rivalidad y sacrificio, Bale interpretó literalmente a dos versiones de sí mismo, y ahí es donde brilla su talento. Puede fragmentarse sin romperse, puede ser hielo y fuego al mismo tiempo. Para Nolan, Bale representa el compromiso total, un actor que no interpreta personajes, los encarna. Por eso lo eligió para reiniciar el superhéroe más complejo del cine. Y por eso volvió a llamarlo una y otra vez. Número 3. Tom Hardy. ¡Ay, carajo!
¿Y a dónde vas? ¿Qué haces? Esto es peor de lo que creí. ¡Ese es de los locos! En el cine de Nolan, menos es más. Y nadie entiende eso mejor que Tom Hardy. En Dunkerque, su rostro está cubierto por una máscara el 90% del tiempo. Apenas dice una docena de palabras. Y aún así, su personaje, el piloto Farrier, transmite más tensión, heroísmo y humanidad que muchos protagonistas enteros. En The Dark Knight Rises, Hardy se atrevió con uno de los papeles más imposibles, suceder al Joker de Heath Ledger. Lo hizo con una voz extraña, un físico intimidante y una mirada letal. Sus ojos hacen más trabajo que algunos actores con un monólogo entero, dijo Nolan. Me encanta trabajar con actores que pueden usar el minimalismo con el máximo efecto. Tom es un maestro en eso. Lo que Nolan ve en Hardy es economía expresiva, la capacidad de hacer sentir mucho, diciendo poco. Es el tipo de actor que puede sostener una escena con la espalda o con un parpadeo. En una época donde el exceso domina el espectáculo, Nolan valora a quienes usan el silencio como arma. Y Hardy dispara sin hablar. Número 2. Cillian Murphy. El Dr. Crane no se encuentra ahora, pero quizá pueda llamarlo más tarde. Lo conoció hace casi 20 años. Lo eligió para un papel secundario como el espantapájaros en Batman Begins, y desde entonces nunca lo perdió de vista. Con cada nueva colaboración, Inception, Dunkerque, Tenet, Murphy fue ascendiendo, hasta que llegó su gran momento. En Oppenheimer, Nolan puso todo en sus manos: el rostro, el alma, el corazón de la película. Siempre supe desde que lo conocí que es uno de los grandes actores, no solo de su generación, sino de todos los tiempos, dijo Nolan en 2023. Lo que hizo en Oppenheimer es el mejor trabajo que he visto jamás de cualquier actor. Murphy no actúa hacia afuera, lo suyo es inmersión interna. Sus ojos, quietos pero vivos, son como pozos profundos. En ellos habitan la culpa, la curiosidad, el deseo y el miedo. Es el actor ideal para un director obsesionado con los dilemas morales, con los laberintos mentales, con los hombres rotos. En Murphy, Nolan encontró más que un intérprete. Encontró un reflejo, y juntos crearon una de las colaboraciones más intensas del cine contemporáneo. Número 1. Michael Caine. Conozca sus límites, joven Wayne. Batman no tiene límites. Pero usted sí, señor. No es solo un actor, es el amuleto, el mentor, el cómplice. Michael Caine ha estado en 8 películas de Nolan, desde Batman Begins hasta Tenet. Pero más allá de la pantalla, ha sido su guía emocional, su voz de sabiduría, su constante. Él entra, lee las líneas, no improvisa, y lo hace mejor de lo que estaba en la página, dijo Nolan. Es como magia, lo eleva todo. Nolan lo llama su amuleto de la suerte, pero la verdad es más profunda. Confía en Caine como pocos directores confían en un actor. Lo respeta por su profesionalismo, su elegancia, su humanidad. Caine, por su parte, dice que Nolan le recuerda a los grandes directores del pasado. Sabe exactamente lo que quiere, y si se lo das, sigue adelante, no se queja. En Caine, Nolan encontró algo raro: serenidad sin blandura, sabiduría sin arrogancia, emoción sin dramatismo. Es el rostro que calma, que orienta, que acompaña, y en sus películas siempre es la voz que nos recuerda que incluso en medio del caos, queda algo de dignidad. Por eso, en el mundo de Nolan, Michael Caine no es solo un actor, es la raíz.